Listo, muchachos, ¿ya están de regreso? Sí, profe. Bueno, yo sí. Ok, los demás ya están. Ujú, creo que ya. Bueno, Sí, maestro. gracias, jóvenes. Bueno, retomamos entonces, platicando esta diferenciación tan clara que hace Leonor Figueroa. Gracias, Areli. Hablar de esta diferenciación tan clara entre los códigos deontológicos y los códigos de ética. Los códigos de ética entonces son considerados como herramientas que nos van a servir, que nos van a auxiliar y nos van a orientar además como personas para desempeñar concretamente alguna actividad. No son una serie de imposiciones, no se deben de entender como normas impositivas, no, porque además no son coercibles. Coercible significa que se impone o que se puede exigir el cumplimiento de esta norma a través de la fuerza. Recuerden que a la diferencia de la norma jurídica, la norma moral no es coercible, es incoercible. Entonces no se puede exigir por medio de la fuerza. No son coercibles, más bien son reflexivas y concretizan justamente nuestras acciones, nuestra labor día a día. Entonces, esto sí va a ser importante, es una de las cosas más eh, importantes de este curso. Si yo les preguntara a ustedes qué diferencia hay entre un código de ética y un código deontológico, ¿qué me responderían? El código de ética sería ver lo bueno y lo malo de las personas Un y conjunto a lo mejor de normas que me van a referir o de disposiciones que me van a establecer qué es bueno y qué es malo, a nivel individual, claro. Uh-huh. ¿Qué más, perdón? Ya te interrumpí, Leti, discúlpame. sí se me cortó el código deontológico, sería el otro, Sí, sería el deber ser de cómo haríamos en las profesiones. ok, ¿qué más? Yo. Sí. Código de ética es pues bueno, es un código deontológico que este es el conjunto, A pues ver, de hija, amplios ahí es criterios, justamente lo ¿no? que no está bien. Lo que yo les comentaba es que el código de ética y el código deontológico son dos cosas diferentes. El código de ética solamente me va a decir qué es bueno y qué es malo a nivel individual. Y el código deontológico me va a imponer deberes. Y ya hablamos de profesiones en especial. ¿Cuál es el código deontológico de los abogados? ¿Cuáles son esos deberes que debe desempeñar el abogado día a día para el ejercicio adecuado de su profesión? ¿Sí me doy a entender? Por eso, el código deontológico es el que se rige con normas y valores, ¿no? El código deontológico impone deberes. Ambos se rigen a lo mejor con normas y valores, porque ambos son códigos. Como ambos son códigos, ambos tienen implícitas normas, pero son diferentes tipos de normas. Valores, hablar de axiología, es hablar tanto de ética y en algunas ocasiones de deontología. Aquí el punto fino es que la ética o un código de ética me va a establecer qué es bueno y qué es malo. Nada más, qué es bueno y qué es malo para mi profesión. Y un código deontológico me va a imponer deberes. De ahí viene deontología, de deberes. ¿Sí me doy a entender? Ajá, sí, ya, sí, ya entendí. Ok. Eso seguramente, eso pudiera llegar a ser pregunta de examen. Por eso se lo estoy aclarando. No nada más mío, sino tal vez hasta colegiado. Si tuviera que presentar un examen colegiado de ética y deontología, tal vez esto sea una pregunta colegiada. ¿Ok? Bueno. Y vamos a referir nuestra materia, nuestro campo de actuar al Poder Judicial, justamente que está íntimamente relacionado con esta actividad jurídica. Entonces, concretamente por lo que se refiere al Poder Judicial y a los servidores públicos, para los jueces, es decir, y los servidores públicos, aquellas personas que representan al Estado día a día, la ética se vuelve todavía más específica. Y hablamos de ética, no de deontología. Hablar de ética para los servidores públicos, los jueces y demás servidores públicos, significa que el actuar de estos servidores públicos, que el actuar de estos jueces, debe encontrar su fundamento en el desempeño de sus labores. Todos los días, cuando los jueces y los servidores públicos hacen lo que tienen que hacer, ahí, justamente en el desempeño de sus labores diarias,
es donde deben de aplicar justo su ética individual. Entonces la ética no va a buscar que se cumpla una norma simplemente porque sí está estipulada en un código, sino porque el sujeto está convencido de actuar bajo ciertos principios y parámetros que lo impulsaron a llevar a cabo esa decisión. En pocas palabras, la ética significa qué es bueno y qué es malo para mí. Pero para mí, y si es bueno o malo para mí, quiere decir que yo mismo lo decidí, que yo mismo, con base en parámetros intrínsecos o subjetivos, pude decidir qué está bien o qué está mal desde el punto de vista ético. Entonces, yo voy a actuar todos los días como servidor público, como juez, de manera ética, desempeñando bien desde mi punto de vista, claro está, que eso es lo ético, mi profesión, porque así me lo determinó el propio mandato de mi razón. No sé si me di a entender o alguien tenga alguna duda de lo que estoy diciendo, porque eso es importante. La ética nosotros mismos la marcamos, nosotros mismos decidimos qué es bueno y qué es malo para nosotros. Nosotros marcamos la línea de la ética. Y cuando yo desempeño todos los días mi profesión como abogado, según yo estoy actuando bien, porque según yo eso es lo bueno, según yo eso es hacer las cosas bien. Puede ser que sí, puede ser que no. Cuando no estamos perdidos de la realidad y cuando a lo mejor no estamos actuando bien, pues para eso están los códigos de ética. Entonces, aquí enfatizo, porque eso también es muy importante. El código de ética significa actuar bien desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista de lo que es bueno para mí. ¿Ok? Y entonces los servidores públicos lo hacen todos los días, ejecutando su labor. Si yo soy un juez y todos los días tengo que procesar y juzgar algunos casos, algunas personas, algunos asuntos, pues voy a tratar de hacerlo lo mejor posible desde mi punto de vista. Cuando la ética de un servidor público, de un juez, ya no es concordante con la realidad, o estamos perdidos y no sabemos qué pudiera llegar a ser ético o no, pues justamente para eso están estos códigos éticos, para poder tener el parámetro y seguir la línea. Actuar de manera íntegra es actuar de manera ética. Los jueces, justamente por ser una autoridad, la tercera autoridad de nuestro Estado, recuerden que hay tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Los jueces y los otros servidores públicos constitucionalmente tienen un cúmulo de responsabilidades si no actúan de manera ética, de manera íntegra, de manera congruente. Y eso es importante, habrá que checar por ahí el artículo 100 de la Constitución, por ejemplo, que habla, de hecho el 94 empieza a hablar de las facultades del Poder Judicial. Entonces, si hablamos concretamente del Poder Judicial, por ahí del 100, 99, 100, podemos hablar de la carrera judicial. ¿Qué significa hacer una carrera judicial? ¿Qué tengo que hacer para tener una carrera judicial? Una carrera judicial, perdón. Tengo que actuar con excelencia, tengo que plantear un objetivo, tengo que ser imparcial. Eso significa ser un juez. Un juez no puede ser parcial, no puede actuar en beneficio de alguna de las partes porque le cae bien, porque le cae mal, también en perjuicio propiamente dicho, ¿no? Ese señor me cae mal y lo voy a condenar, no lo soporto, cada vez que lo veo, híjole, la verdad es que no lo soporto, entonces, pues sí tiene razón, pero lo voy a condenar. No pueden hacer eso. Los jueces tienen que ser imparciales, tienen que ser profesionalmente independientes, tienen que buscar la excelencia. No podemos hablar, y justo como lo decíamos en lecturas anteriores, tienen que actuar con excelencia, tienen que seguir una serie de parámetros, un cúmulo de parámetros que de manera digna eh, actúen en pro de los derechos humanos, por lo menos aquí en México, y no se permitan discriminar, no se permitan actuar con desigualdad, no se permitan no entender y no tratar a las personas de una manera digna y propia. Entonces, la propia Constitución, fíjense cómo podemos seguir hablando de una, a pesar de que técnicamente pudiera concebirse como la parte orgánica, estas facultades del Poder Judicial, también nos impone una serie de responsabilidades para todos aquellos funcionarios que no acatan, que no respetan lo que conforme derecho tendrían que llevar a cabo. Entonces, ya la Constitución está respetando en sí misma y está considerando en sí misma
esta parte ética, esta parte bueno mala, esta parte propia, reflexiva, correcta. Fíjense el propio contenido que tiene la Constitución y con eso se podrán dar cuenta que es más que un libro, que es más que una ley. Entonces, hay que actuar conforme a los principios de los derechos humanos, hay que actuar de manera digna, sin discriminar, de manera igualitaria. Y obviamente, los jueces al momento de impartir esta justicia tienen que disminuir aquellos fenómenos sociales que vivimos día a día, esta flagrante violación que bastante se comete día a día en nuestro país. Hay que respetar y hay que disminuir este tema de la desigualdad, este tema del no respeto, del no fomento a los derechos humanos. Hay que fomentar paz con las resoluciones. Cuando dictamos una sentencia, cuando un juez dicta una sentencia, tiene que buscar lo mejor, no nada más para las partes, sino lo mejor para el bien social, para el bien común. ¿Qué sería lo mejor? ¿Y cómo puedo propiciar y desarrollar la paz momento a momento a través de este caso en concreto? A través de pequeños casos concretos o particulares, los jueces van construyendo un estado de derecho, un estado de legalidad, que eso es bastante importante y bastante considerable. Y entre más casos dirima, entre más veces se aplique la ley al caso concreto, más paz vamos a desarrollar, vamos a propiciar. Y entonces regresamos y restituimos el Estado de Derecho. Respeto a los derechos humanos. Y eso es así porque los funcionarios judiciales así tendrían que desearlo. Desde su punto de vista, ellos tendrían que desear pues la paz social, o ellos tendrían que ser concordantes. Su manera de pensar, su manera de actuar tendría que ser concordante con la de la ética, con la de las normas éticas y con la de las normas deontológicas. Y tiene que aceptar y tiene que asumir además que el labor que está la labor que está desempeñando día a día y momento a momento significa actuar de manera responsable. Esto puede referir una responsabilidad a nivel social. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que he comentado? Maestro, entonces aterrizando el código deontológico, ¿se debe a los deberes del desempeño del actuar bien, de manera íntegra, de las profesiones? Ahí nos referimos específicamente Sí, a claro, las cuando hablas del profesiones. código deontológico, hablas del catálogo de deberes que deben de que van a llevar a cabo los jueces o los servidores públicos. Tú como servidor público, fíjese un deber, por ejemplo, que pone la Constitución. Tú como servidor público tienes que fomentar la paz. Eso ya se establece en un código deontológico. Este es uno de los deberes que tú como juez tienes que llevar a cabo. Fomentar la paz. Otro deber que el juez tendrá que llevar a cabo. Fomentar la igualdad. Otra carga u otro deber. Fomentar el estado de legalidad. Fomentar el estado de derecho, fomentar la imparcialidad, fomentar la objetividad. Todos los jueces tendrían que actuar de esta manera. La propia Constitución lo dice, además. Si nos vamos, y lo vamos a ver justamente en esta reflexión, si nos vamos a analizar el contenido del artículo 17 constitucional, que además es una garantía de seguridad jurídica, la Constitución propia nos dice, los jueces deberán actuar de manera objetiva, de manera imparcial. ¿Qué es imparcial? ¿Qué entienden por imparcial? No tiene que tomar partido por alguna de las dos partes, tiene que ser, ahora sí que, Neutral, ¿no? neutral. Sí, No debe tener preferencia por ninguna parte. sí. No sé cómo les haya ido en derecho procedimental. ¿Vieron el tema de de las excusas? ¿Vieron el tema de los impedimentos? ¿Vieron el tema de la recusación? ¿Vieron eso o no lo vieron? No lo recuerdo, maestro, que lo hayamos visto. Ok, ¿alguien lo recuerda o no lo vieron? ¿Saben lo que es la recusación? ¿Qué pasa? A Profe, ver, ¿en qué materia dijo? en teoría general del proceso.
Profesor, sería como cuando un juez debe declararse incompetente por haber intereses. Exactamente. Si el juez en algún momento dado sabe que va a conocer un asunto donde a lo mejor el abogado es su amigo, el abogado del actor o del demandado es su amigo, o a lo mejor con alguna persona tiene amistad o enemistad, o a lo mejor tiene algún tipo de relación sentimental, qué sé yo, o algún tipo de odio o de desapego a una persona, cuando intervienen ese tipo de factores, solito el juez tendría que excusarse. Me voy a excusar, yo no puedo conocer este asunto por ello. Y si el juez, a pesar de saber esto, se hace tontillo y no se excusa, las partes pueden plantear la figura de la recusación. A través de la recusación, las partes saben, oye juez, no te hagas, tú debiste haberte declarado incompetente, debiste haberte excusado. Como no lo hiciste y existe esta causal, yo te lo voy a solicitar. Y entonces, por favor, tramite esta recusación. Y eso se da justamente, obviamente, teoría general del proceso. Fíjense cómo lo marca la propia ley, lo marcan los propios códigos adjetivos, que son los códigos procedimentales. Y pues cuando hay un interés y es contrario a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución, el juez no va a actuar de manera objetiva, no va a actuar de manera imparcial, neutral. Es un derecho o es una garantía, un derecho humano ya con la reforma. Es un derecho humano de seguridad jurídica. Por supuesto que sí. Los jueces tienen que actuar de manera imparcial, lo dice el propio 17. Entonces, así es como tendría que ser y eso es actuar de manera imparcial y objetiva. Sí está claro, Leti, porque estábamos platicando justo de los ejemplos del código deontológico. Sí, maestro, me quedó más claro, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, vamos a continuar con esta reflexión de Leonor Figueroa. Pero vamos a platicar, vamos a dedicar un tiempo a hacer una reflexión en torno a la ética en general, la ética desde el punto de vista individual y la ética social. Vamos a hablar de ética. La ética a nivel general, la ética a nivel individual y la ética a nivel social. Dicen por ahí los libros de filosofía que la palabra ética proviene de una palabra griega, ethos. Proviene de la palabra ethos, que significa, la palabra ethos significa costumbre. Costumbre. Y hablar de costumbre, desde el punto de vista ético, va a significar hablar de aquella manera habitual o de la manera habitual de actuar. ¿De qué manera actuamos de manera cotidiana? ¿De qué manera actuamos de manera habitual? Eso es ética, la palabra ética entonces proviene del griego ethos, que significa costumbre. Y las doctrinas éticas encuentran su fundamento en justamente dar respuesta a los problemas básicos del comportamiento humano. Hay que estudiar desde el punto de vista ético el desarrollo del comportamiento humano, porque estamos hablando justamente de costumbre. Al hablar de costumbre, estamos hablando de hábitos que se generan derivados del comportamiento humano. Entonces habrá que analizar el comportamiento humano. Estos problemas básicos que se suscitan en torno al comportamiento humano, cuál es un comportamiento moral efectivo, cuál es un comportamiento moral que no es efectivo, que es concordante con las reglas sociales o con los hábitos sociales. Fíjese que ya estamos hablando de hábitos sociales. Al hablar de hábitos sociales, ya no estamos hablando de ética, estamos hablando de moral, porque estamos hablando de toda la sociedad en conjunto. Y esto es importante. Recuerden que la ética estudia lo bueno y lo malo desde el punto de vista individual. Y la moral estudia lo bueno y lo malo desde el punto de vista colectivo. Y esto significa justamente que hablar de moral va a significar hablar de estos hábitos o estas costumbres sociales desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social. Y bueno, la moral y la ética, concretamente la ética,
ahorita que la estamos analizando, va a sustentar sus doctrinas con base en algunas ciencias auxiliares como la historia. ¿Por qué? Porque la historia nos va a ayudar a estudiar la vida social, cómo se ha desarrollado la vida social en épocas anteriores, para que podamos entender cuáles eran las costumbres anteriores. Y si podemos entender cuáles son las costumbres anteriores, podemos tener un parámetro para entender, pues, cómo se actúa bien y cómo se actúa mal. ¿Sí me doy a entender o no, muchachos? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, entonces, la ética y la moral, ambas son ramas de la filosofía y estudian los actos buenos y los actos malos del ser humano. Pero hablar de ética es hablar de una ciencia, de una rama de la filosofía de manera técnica. De manera técnica. Y de manera técnica vamos a estudiar el comportamiento de los hombres a nivel individual. Y hablar de moral significa estudiar el comportamiento de los hombres a nivel social, a nivel colectivo. ¿Okay? Sin embargo, tanto la ética como la moral tratan de darle un énfasis, un enfoque científico al comportamiento humano, a este estudio del comportamiento humano. Ese acto humano va a ser el objeto de estudio tanto de la ética como de la moral. Pero hablar de ética significa analizar el acto humano de manera individual. Y analizar el acto humano desde el punto de vista moral significa analizarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista colectivo. ¿Pero qué es un acto humano? Tenemos que empezar a analizar qué es un acto humano. El acto humano, desde el punto de vista de Manuel Sosa, desde el punto de vista de Manuel Sosa, el acto humano es un acto libre de la voluntad. Un acto libre de la voluntad puesto con conocimiento formal de su fin. El acto humano es un acto libre de la voluntad, puesto con conocimiento formal de su fin. Y esto implica la advertencia de la razón. Esto implica la advertencia de la razón con libertad psicológica. Este es un concepto de acto humano desde el punto de vista de este autor, llamado Manuel Sosa, y dice que el acto humano es un acto libre. Pues por supuesto que todos los seres humanos actuamos con libertad, y eso ya estaba dicho por los políticos contractualistas que a lo mejor estudiaron o debieron haber estudiado en teoría general del Estado, refiriéndonos a Hobbes, a Montesquieu, todos aquellos a Juan Jacobo Rousseau, que se dedicaron a analizar al Estado como un contrato social, que seguían las ideas del naturalismo, porque además los hombres tenemos derechos por naturaleza, somos seres de la naturaleza y por naturaleza tenemos ciertos derechos, como es el derecho a la libertad. Por lo tanto, si somos seres libres, si los seres humanos por naturaleza somos seres libres, lo lógico es que todos los actos humanos sean libres. Son actos libres. ¿Libres de qué? ¿Qué estoy ejerciendo libremente? Pues mi voluntad, la decisión de cada día, actuar de manera libre, ejercer de manera libre mi voluntad. Estoy actuando de la manera que yo quiero actuar, de manera libre, pero a diferencia del resto de los animales, a diferencia del resto de los habitantes de este planeta, entonces nosotros tendríamos que estar conscientes. Nosotros, al estar conscientes, tenemos conocimiento de nuestras finalidades,
de nuestros objetivos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos haciendo determinados actos? Yo estoy estudiando esta materia porque quiero ser abogado y criminólogo. Ese es su fin. Están aquí en mi clase porque pues, finalmente ustedes quieren concluir su carrera y necesitan acreditar esta asignatura y aprenderla porque va a ser útil para el ejercicio de su desarrollo profesional. Justamente esto es a lo que nos referimos. Ustedes están ejerciendo un acto libre, están ejerciendo libremente su voluntad. Y lo están haciendo así, están llevando a cabo un acto porque quieren concretar un fin. Y obviamente se van a apoyar en la razón, que es lo que nos caracteriza como seres humanos. Van a tomar estas decisiones de manera libre, consciente, racionales y con libertad psicológica, que esto significa que ustedes pues están actuando conforme a sus pensamientos, están ejerciendo una acción que debe de ser concordante con su orientación psicológica. Esto es lo que entiende como acto humano Manuel Sosa. Y entonces, Leonor Figueroa asume que un acto humano, entonces, significa actuar de manera consciente, significa actuar de manera consciente, significa aceptar las decisiones que tomamos, significa aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Desde el punto de vista de Leonor Figueroa, entonces actuar de manera humana significa actuar de manera consciente, sí, libre, pero consciente de los resultados. Todas las acciones tienen consecuencias, absolutamente todas. Y todo lo que nosotros hagamos nos va a traer consecuencias positivas o negativas. Eso es un acto humano. Y hay otras ramas, obviamente, que están ligadas a la ética u otras ciencias, otras técnicas u otras disciplinas. Podemos hablar justamente de moral, podemos hablar de axiología y obviamente de deontología, pero todas están íntimamente relacionadas con el hombre. Hablar de ética, hablar de axiología, hablar de deontología, significa hablar de relaciones humanas. Porque nosotros, como decía el propio Aristóteles, somos animales sociales por naturaleza. Necesitamos convivir con alguien más. Claro que sí. Y entonces vamos a necesitar de valores, como lo estudia la axiología. Vamos a necesitar de deberes, como lo estudia la deontología. Vamos a hablar de moral, de un comportamiento adecuado, positivo, bueno, socialmente hablando. Todo está relacionado con el hombre mismo, porque nosotros necesitamos relacionarnos entre nosotros mismos. Entonces, el sujeto al hombre se le puede concebir como una entidad de la naturaleza racional. Al hombre se le puede conocer como una entidad. Una entidad es un ente, una entidad de la naturaleza racional. Como una entidad de la naturaleza racional. Esto es la persona humana. Pudiera ser tautológico, pudiera sonar redundante. A lo mejor me van a decir ustedes que no es lo mismo una persona que un humano. Pues desde el punto de vista axiológico y filosófico, no. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, el sujeto es un ente es un ser. Entidad significa, viene de la palabra ente, el ente es un ser. Somos seres, pues por supuesto que somos seres, pero ¿qué tipo de seres somos? Nuestra naturaleza como seres es racional. Eso nos caracteriza de todos los demás seres de este planeta en principio. Entonces, si nosotros somos seres o entidades con naturaleza racional, esto significa hablar de persona humana. Porque podemos ser personas desde el punto de vista genérico. Una persona significa ser racional y un ser humano a lo mejor significa hablar del género biológico, ¿sí? ¿Qué especie somos? Somos Homo sapiens sapiens, provenimos a lo mejor de los primates y eso nos hace humanos. Pero hablar de persona, ¿qué nos hace personas?
el ser personas nos hace inteligentes, o al revés, ser inteligentes nos hace personas, que es justamente esa característica que tenemos como seres humanos. Entonces, ahora para hablar de moral tenemos que entender que hablar de moral, y la moral proviene también de la palabra latina mos, que significa costumbre. Fíjese cómo es concordante. Esto significa, según el griego, costumbre. Y moral significa, según el latín mos, costumbre también. Es decir, la moral también refiere una serie de costumbres colectivas, normas adquiridas por hábito. Hablar de moral significa hablar de normas que adquirimos a través de los hábitos. A través de los hábitos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Y me doy a entender, lo van comprendiendo, nos regresamos, ustedes díganme, ¿van bien? No, maestro, yo estoy bien. Ok. Entonces, hablar de moral es hablar del comportamiento adquirido por el hombre. La moral, entonces, es el resultado de un juicio subjetivo, es decir, es el resultado de un pensamiento psicológico individual que puede ser valorado por medio de la ética. Ojo, la moral puede ser valorada por la ética. ¿Por qué? Porque la moral son justamente esos hábitos o esas costumbres que hace la sociedad, pero el individuo puede estar de acuerdo con ellas o no. Entonces el individuo desde el punto de vista ético, conforme a lo que le dicta a él la razón, a mí mi razón que me dice que es bueno o malo, puedo analizar un comportamiento y puedo deducir que es bueno o malo, desde mi punto de vista, que será ético, pero moralmente seguirá siendo una costumbre que se formula o se desarrolla o se concreta a través de hábitos. La ética, entonces, va a conocer la moralidad de los actos humanos, de los actos humanos. La ética, desde el punto de vista individual, va a analizar de manera pormenorizada todos esos hábitos y esas costumbres sociales que todos los seres humanos detallamos y desarrollamos momento a momento. ¿Ok? La moral, entonces, va a analizar estas conductas que son impuestas por la sociedad y además esta serie de hábitos o de actos morales se transmiten de generación en generación. ¿Cuántos años duramos con este cuento de las abuelitas que no dejaban encerrar a los muchachos con las muchachas adolescentes en una recámara? Esto ya tiene muchos años. Y a su vez la mamá le transmitió esa costumbre a la hija y a su vez la hija a la nieta y así sucesivamente. Hoy ya estamos en épocas muy diferentes y bueno, pues podemos hablar de cierta variación de estas normas, de estos hábitos. Y justamente hay que entender eso, que evoluciona. La moral evoluciona con el tiempo. No podemos hablar de la misma moral todo el tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el comportamiento del hombre es dinámico y cambia todos los días, momento a momento. Y así como va cambiando el comportamiento del hombre, también va cambiando eh, obviamente se van generando nuevas costumbres y va cambiando esta moralidad. Si cambia mi comportamiento como sociedad momento a momento, lo lógico es que se desarrollen nuevos hábitos, nuevas costumbres. Y justamente por eso cambia momento a momento esta moral. Entonces, una gran diferencia justamente entre la ética y la moral es que la ética no es impuesta por la sociedad, lo repito, lo hemos dicho mucho, pero vale la pena recalcarlo. La ética no es impuesta por la sociedad. La ética es intrínseca, es subjetiva, nace de la reflexión,
nace de la elección. Nosotros mismos elegimos qué está bien o qué está mal. En ocasiones, hablar de moral, hablar de costumbre o hablar de ética puede no ser concordante, puede no coincidir estas cosas. ¿Por qué? Ya se los he comentado. Porque hablar de moral significa hablar de los hábitos de la sociedad. Y yo como individuo no puedo estar de acuerdo, puedo estar de acuerdo o no con ello. Y eso es hablar de ética. Para mí, esas costumbres que se llevan a cabo socialmente hablando, pues pueden no ser concordantes con lo que para mí es bueno o malo. Entonces, pueden no ser coincidentes. La moral cambia. Eh, y bueno, hablar de ética significa hablar de una reflexión intencional. Una reflexión que a nivel individual yo me voy a plantear como persona. Eso es importante. Hablar de axiología, la axiología es la rama que estudia los valores desde el punto de vista filosófico. Hablar de axiología es hablar del tratado de los valores. Eso es axiología. Hablar del tratado de los valores. Y los valores recalcan el propósito del verdadero sentido de los seres humanos. ¿Cuál es mi propósito? El bien común, hacer el bien, estar bien yo a nivel individual para que como familia estemos bien desde el punto de vista colectivo. Entonces, todos estos valores desde el punto de vista de la axiología van a recalcar ese propósito. Quiero estar bien para vivir bien y para que todos vivamos bien, de manera adecuada, justa. No voy a robar, no voy a agredir a nadie. Los valores recalcan entonces nuestros fines como seres humanos. Vamos a hablar de los fines humanos. Si el hombre alcanza de verdad esta finalidad, pues decimos que en algún momento dado podríamos alcanzar el bien público temporal, y eso es lo que queremos. Los valores, hablar de valores es hablar de estructura. Hablar de valores es hablar de la reacción que un sujeto, una persona en un momento dado, tiene frente a un objetivo. ¿Cómo debo de comportarme frente a lo bueno o frente a lo malo? Si una persona la matan frente a mí, ¿me tengo que poner contento o me tengo que poner triste o me tengo que poner preocupado o me tengo que espantar o me tengo que reír? Eso es lo que dicen de nosotros los valores. Los valores son fundamentales y son parámetros, directrices racionales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes, de lo que pusimos el día de hoy? No, maestro. Ok. Bueno, muchachos. Agradezco muchísimo su atención. Gracias por estar aquí. Y si tienen alguna duda, saben que me lo pueden consultar. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias por su atención. Gracias, maestro. Que tenga bonito día. Igualmente.